tal si adelantamos el telegrama que me dijiste tenés previsto para el final? Lo adelantamos, habíamos hablado ayer con la producción del tema de la elección de las elecciones en Nicaragua. Elecciones muy polémicas, que además tenemos una dificultad porque hasta último momento, ahora estaba viendo, tratando de ver los resultados, no hay muchos hasta ahora, o sea... Anoche la información más avanzada que había era de 20% o 25% claro, de las mesas escrutadas. De todos modos, con Daniel Ortega encabezando cómodamente con más del 70% de esos sufragios, ¿no? No hay duda. A ver, el tema de lo escrutado hasta ahora hay una victoria muy grande, muy holgada de Daniel Ortega, y está claro que nadie espera otra cosa en el término de los votos. El problema es que lo que está en discusión allí es otra cosa, y es el nivel de abstención que haya o no. La oposición entiende que hubo un 70%, 60-70% de abstención, nada menos. Algo a lo que la oposición había llamado, justamente. Exactamente, en el marco de una elección muy polémica en la cual una resolución judicial había dejado a una parte importante de la oposición fuera de la posibilidad de disputar. Yo creo que hay que seguir con mucha atención los resultados. Ahí hay un primer escenario, un resultado que importa mucho, es qué nivel de abstención hubo y qué nivel no, porque ahí se discute en una elección que está disputada la legitimidad por una parte muy importante de la oposición. Está claro que si estas elecciones superan el 50% de la votación y lo demás, termina el debate si son legítimas o no, y tendremos otro tipo de debate. Creo que es un proceso a seguir muy cerca, es un proceso en el que hablábamos ayer, yo le tengo mucha cercanía, sé que hay uruguayos que también... Nicaragua es la revolución de mi generación. Claro, pero ¿este sandinismo es aquel sandinismo? No lo es, claramente no lo es. Y sin embargo, en la izquierda uruguaya no ha habido pronunciamientos muy contundentes a propósito de lo que está pasando allí. No, creo que hay una lectura de respeto, pero está muy claro que este frente sandinista no es el mismo frente sandinista que tiró a Somoza. Mirá, y por el cual murieron al Tesoro y al Puin, entre otros, en Nicaragua, compañeros nuestros peleando en Nicaragua. No es el mismo. Para darte dos ejemplos nada más. El Frente Sandinista había avanzado enormemente en derechos de las mujeres, por ejemplo. Era una de las cosas más avanzadas que había. La esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, encabezó el retroceso brutal de eso, y ahora llevan presas a las mujeres que sospechan que aborten en Nicaragua, dándose situaciones terribles de una muchacha que había tenido un aborto natural, que no había ningún aborto, era una joven que había perdido y que estuvo 6 meses presa. Entonces, y estoy dando un solo detalle, hay alianzas con sectores empresariales, hay una recomposición, que de por sí no tiene nada de malo, pero en un enfrentamiento que había habido muy grande con Monseñor Obando, la cabeza de la iglesia en Nicaragua, había estado siempre de frente contra el Frente Sandinista, y con el Frente Sandinista habían estado todos los de la Teología de la Liberación, Ernesto Cardenal entre ellos, ministro de Cultura emblemático. Hoy es uno de los principales aliados y de los que defiende el proceso de Ortega en Nicaragua. Pero yo creo que hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Muchísimo más. Hay problemas de corrupción. Enriquecimiento, claro, de la familia Ortega. Hay denuncias de problemas de corrupción. Colocación de buena parte de los hijos y parientes en cargos de gobierno, ¿no? Entonces... y hay cuestionamientos incluso muy grandes, no solo que abarcan a Daniel Ortega, sino dentro del propio Frente Sandinista, del Frente Sandinista que se quedó adentro del Frente Sandinista, no de los que se fueron, sino también. Por lo tanto, tenemos que hablar de hacer un balance de todo el proceso, pero yo no puedo decir otra cosa que decir con toda claridad que este Frente Sandinista no es el mismo Frente Sandinista que en el 79 derrotó a Somoza. Partido Comunista, ¿dónde está el pronunciamiento, no? Mío, no, yo no he debatido hasta el final esto, no me atrevo a hablar en nombre del Partido Comunista, pero yo lo digo con toda claridad. Hay connotaciones de corrupción y hay cosas complejas en Nicaragua. Nicaragua, por ejemplo, es el país de Centroamérica con mejor seguridad, ¿no? El tener la Policía Nacional Sandinista y no las policías represivas que tienen los otros estados les permitió que no existieran maras en Nicaragua. Y es un ejemplo de la seguridad para el resto de todo Centroamérica, que copian todos los centroamericanos. Ahora, sigue siendo el país más pobre, sigue manteniendo niveles de pobreza y de desigualdad tremendas, y ha avanzado en otras cosas. Y hay un problema de corrupción muy serio que no se puede discutir. Creo que todo este debate hay que hacerlo con franqueza sobre Nicaragua, porque no hay procesos perfectos, no hay líderes perfectos, y hay toda
una cuestión en el poder también compleja de entender desde acá, para mí por lo menos, que implica que ahora sea el matrimonio Ortega, ya no solo Daniel Ortega, sino el matrimonio Ortega el que hegemoniza todo, y realmente hay cuestiones muy complejas allí, muy complejas. En el final de la mesa, como es costumbre muchas veces, telegramas, otros temas a partir de la iniciativa de los tertulianos. Gabriel ya tuvo el suyo temprano mientras los esperábamos a los demás, así que, ¿quién va? ¿Gonzalo? Yo lo dije al pasar, pero me preocupa la situación del shopping, sí, me preocupa, no por quiénes son los dueños de los shopping, no porque el Zunca hace reivindicaciones, me parece correcto que haga sus reivindicaciones, me parece correcto que reclame, y más en este momento de baja. Tengo entendido que hay una situación conflictiva importante, y me parece que si... ¿Tú estás aludiendo a lo que ocurrió? El Zunca ingresó el otro día a el Punta Carreta Shopping e hizo unos cánticos desmedidos que de pronto para un espacio privado no son necesarios, o por lo menos a mí me sonaron, de los videos que vi, me sonaron un poco agresivos, y me imagino mucha gente que puede pasar por ahí, que seguramente esas personas, de verlo de otra manera, apoyarían esas reivindicaciones. Lo que me pasa a mí, yo muchas de las reivindicaciones estoy de acuerdo, pero cuando hay desmane o cuando es desmedido no estoy de acuerdo, entonces me preocupa. Ojo con bastardear las herramientas, y en este caso en particular la reivindicación de los trabajadores. Sé que Gabriel capaz no va a estar de acuerdo con esto, pero a mí me preocupa que se empiecen a tomar este tipo de caminos. Ovenir, el tuyo, tu telegrama. No, yo creo que las medidas de lucha son, es decir, tienen que ser fuertes y quieren ser oídas. Es decir, por definición las medidas de lucha tienen que transgredir de alguna manera lo previsible. Y que acá no se puede, allá no se puede, en otro lado no se puede, terminar limitando la capacidad de protesta. No sé, yo lo veo así. Tú no tenés objeción a ese tipo de movilización como la del Zunca o como la de Fuesis, ¿no? Que este fin de semana bloqueó supermercados, y en algunos casos el bloqueo implicaba de hecho estar en la puerta de un shopping, ¿no? Sí, yo no presencié, es decir, tengo entendido que no hubo actos de violencia contra las personas. Lo que quiero decir es que la protesta social por definición tiene que transgredir alguna norma de las formales, porque si no es protesta. Neco, antes de pasar, Leonardo, quiero darme el gusto, estoy absolutamente de acuerdo con Ovenir. Tuvieron tantas diferencias hoy en este asunto, se reconcilian. No, yo tenía varias cosas, pero bueno, lo que me parece que es preocupante es lo que va a pasar mañana en Estados Unidos, no porque nuestra vida vaya a cambiar en más o en menos, creo que algo siempre influye bastante sobre la economía y sobre algunos aspectos del Uruguay. Me preocupa muchísimo, ojalá que la elección, y no porque me guste, porque realmente es como elegir entre Guatemala y Guatepeor, pero ojalá que no amanezcamos el día miércoles con la victoria de Trump. Y el FBI deja muchísimo que desear, esto que acusa, no acusa. Yo nunca vi un país en donde se jactaba de ser el paradigma del Estado de Derecho, en los últimos tiempos ser el paradigma del mamarracho del derecho. Gonzalo Baroni, Ovenir Sartú, Leonardo Costa, Gabriel Mazarovich, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buena semana. Con Estados Unidos vamos a estar en contacto dentro de unos minutos, examinando cómo viene justamente el último día antes de la votación. Pero también estaremos en la política de nuestro país y está pendiente la crónica de Rosario. Antes de todo eso, Romina actualiza la información a media mañana.